El consuelo de los muertos. Esta historia trata de una joven, hija de nobles, que una noche se fue con otras dos amigas para dormir juntas. Esta joven vivía en un cortijo enorme, casi como un palacio. Esa noche se supone que iban a estar con su abuela, que estaba muy enferma, pero esta tuvo que marcharse al hospital dejando a las tres muchachas solas en el cortijo. Aquella no fue una noche nada agradable. Además de lo de su abuela, estaban en pleno mes de julio y una gran tormenta de verano caía sobre su comarca. Asustadas por los ruidosos truenos que rompían contra las montañas cercanas, decidieron cogerse de las manos para pasar mejor la noche. Era un dormitorio muy grande, con 3 camas cada una al lado de la otra, con una ventana a la izquierda y la puerta a la derecha. Era tan grande que dejaba un buen espacio entre ellas. Pero a pesar de eso llegaron a tocarse las manos, cosa que las ayudó a pasar mejor la noche. Al día siguiente sus padres volvieron trayendo con ellos a la abuela, algo extenuada, pero mejor que la noche anterior. Y su hija empezó a contarles el miedo que habían pasado y cómo se dieron las manos para tranquilizarse. Entonces la madre rió y les dijo que había demasiado espacio entre las camas. Las muchachas, con incredulidad, la llevaron a la habitación para demostrarle que sí, pero al tumbarse e intentar darse las manos, descubrieron que les faltaban casi medio metro para tocarse. Entonces la abuela se incorporó y dijo: Quizás había alguien más que buscaba consuelo anoche. No solo los vivos tienen miedo. Tentado por el diablo, una historia escrita y narrada por Juan Antonio Amezcua. Juan regresaba del trabajo, con los ánimos por el suelo. Había sido un mal día y estaba cansado, harto de la vida que llevaba. Su mujer lo había abandonado y se había llevado a su pequeña de 5 años. No sabía ni a dónde o el por qué, pero Sofía lo había dejado, tal vez por otro, o porque simplemente ya no deseaba estar con él. Para que Juan llegara a su casa, tenía que cruzar unos campos grandes. Este era el atajo que tomaba todos los días. De lo contrario, tendría que caminar unos 15 minutos más. Además, a él le gustaba caminar por ahí. Caminaba para recordar a su hija, sobre todo, ya que ella era su principal adoración. Mientras caminaba, él entablaba diálogos imaginarios con Sofía, a la cual le reclamaba su abandono y sobre todo el hecho del por qué se había llevado a su pequeña. Esta era su rutina diaria. Cuando pasaba estos campos, que a esa hora de la noche estaban solos, sentía una tristeza enorme en su corazón. Solo escuchaba los ladridos de los perros que lo anunciaban a las pocas personas que vivían en ese lugar. Juan no tenía vecinos. Su casa era la única que estaba en la loma. Al ingresar a su casa, se persignaba ante la imagen de la Virgen que tenía a la entrada. Se quitaba las botas mineras que estaban llenas de fango y se acostaba en un viejo sofá que tenía al lado de su comedor. Ahí se recostaba hasta que el hambre hacía que se parara para prepararse un café bien cargado, el cual bebía comiendo un pedazo de pan. Después se metía a bañar con agua que calentaba en la estufa y se acostaba en su recámara para dormir hasta el día siguiente. Si debía trabajar en la mañana, se iba desde las 6. De lo contrario, aprovechaba la mañana para visitar a su madre, que vivía a unos 15 minutos de ahí caminando. Con ella platicaba sobre lo que había pasado, y su madre trataba de consolarlo. Sin embargo, cierta noche ocurrió algo totalmente inesperado. En primer lugar, cuando salió del trabajo, no quiso regresar de inmediato a su casa. No tenía ningún caso hacerlo. Nadie lo esperaba. Además era viernes y él quería beber un poco, así que pasó a una cantina que estaba por ahí para beber un par de cervezas. Como tenía mucho tiempo que no bebía, se sintió un poco mareado al consumirlas. No es que estuviera borracho, simplemente sabía que el alcohol se le había subido a la cabeza. Pagó su cuenta y salió del lugar rumbo a su casa. Mientras él se dirigía hacia su casa, al cruzar por unos campos, escuchó algo que lo sorprendió por completo. Era el llanto de un bebé.
El llanto de la criatura hizo que se le erizara la piel y comenzó a buscarlo con desesperación. Ese bebé debía haber sido abandonado por una mala madre. Juan comenzó a buscarlo con desesperación hasta que lo encontró. Estaba a los pies de unos arbustos y el bebé estaba dentro de una caja de cartón. El bebé lloraba con desesperación. Seguramente tenía hambre y frío. Juan lo sacó de esa caja, lo abrazó a su pecho y se lo llevó a su hogar. Cuando llegó, rápidamente lo llevó hacia su recámara. Le quitó la ropa que llevaba, pues estaba sucia y mojada, así que pronto calentó agua para darle un baño. Se dio cuenta que era un niño. Una vez que lo aseó, le puso una de sus playeras, pues no tenía ropa de bebé. Lo que sí conservaba, y eso era mera casualidad, era una mamila. Pronto le calentó en un pocillo leche y se la dio a beber. El niño la bebió porque se moría de hambre. Una vez que el bebé bebió la mamila, lo arrulló para que se durmiera. El niño, después de unos minutos, se quedó profundamente dormido. Juan comenzó entonces a hacerse miles de preguntas como ¿de quién sería? ¿Y por qué lo habrían abandonado en ese lugar? Tenía que dar con el paradero de sus padres y saber si lo querían con ellos. Tal vez alguien se los había robado y ellos estarían desesperados buscándolo. O tal vez, en el peor de los casos, su madre simplemente lo había abandonado a su suerte porque no deseaba hacerse cargo de él. Juan dejó al bebé en su recámara y se dirigió a la cocina para ver qué tanta leche tenía en el refrigerador. Vio que tenía 1 litro de leche cerrada. Sin embargo, recordó que no tenía pañales, pues su hija tenía años que no los usaba. Sabía que no tenía mayor opción que ir a la tienda por unos. La tienda no le quedaba cerca. Debía caminar varias cuadras, al menos unas 10, y siendo la hora que era, tal vez ya estaría cerrada. Aún así, se aventuró, pues los pañales para cualquier bebé eran esenciales. Antes de salir por los pañales, leche y otras cosas que necesitaba, le echó un vistazo al bebé y vio que éste dormía plácidamente. Seguramente no despertaría en su ausencia, así que lo dejó con la luz encendida de su cuarto y se fue corriendo. Juan tuvo suerte. Encontró la tienda aún abierta y compró lo necesario. Cuando pidió los pañales, el tendero se sorprendió y le preguntó que para qué quería pañales. Él tuvo que inventar que eran para el hijo de uno de sus compañeros del trabajo, que se había quedado sin trabajo, obviamente. Cuando llegó a su casa, estaba ansioso de ver al bebé, pues temía que algo le hubiera pasado en su ausencia. Ingresó a su hogar y justamente al cerrar la puerta, la energía eléctrica se cortó. Rara vez esto le pasaba, y no sabía a qué se podía deber, pues él estaba colgado de un poste de luz que estaba cerca. No sabía si el cable se había zafado o si había sido una falla en la zona. Recordó que tenía unas velas en la cocina y entonces fue por ella para prenderlas y poderse iluminar en la oscuridad de la noche. Hecho esto, puso una vela en un candil y se dirigió hacia su recámara en donde dejó al bebé. Cuando ingresó al cuarto, se espantó al no verlo sobre la cama. Ahí estaba su playera, con la cual lo había envuelto. Acercó la vela para iluminar el piso y el bebé no estaba tirado. En eso sintió que alguien pasó por detrás de él. Al voltear, vio a una persona como de 20 años de edad. No pudo distinguirlo bien, pero lucía delgado del rostro. Era bien parecido. «¿Quién es usted?», le preguntó Juan, pero éste solo le sonrió. Al hacerlo, le mostró unos dientes afilados como los de una piraña. No podía explicarlo o entender por qué, pero sintió tanto miedo que arrojó la vela al piso y echó a correr para salir de su casa. Afuera corrió como desesperado. Se alejó unos metros, pero después recordó que ahí estaba el bebé que minutos antes había recogido del campo. Por él se armó de valor y regresó a su casa, pero en el camino levantó una piedra con la cual se defendería de este extraño hombre que no sabía quién era y cómo es que había ingresado a su hogar. Entró con cautela. La energía eléctrica aún no había regresado.
Juan ingresó a su hogar temblando de miedo porque él no entendía por qué, al ver a este joven, había sentido tanto miedo. En su vida se había enfrentado a muchas personas porque tenía un carácter fuerte y no era de esas personas dejadas. Se había agarrado a golpes con personas más altas y fuertes que él y no entendía por qué había sentido tanto miedo al mirar a este joven, que era más delgado y tenía facciones delicadas. Juan buscaba con desesperación los cerillos, y fue entonces cuando la vela que había tirado al suelo se encendió, y ésta fue a dar a la mesa que tenía en la cocina. Delante de esa vela, sentado en una silla, estaba el joven que de manera inexplicable había llegado de visita. «Siéntate, Juan, quiero presentarme contigo», le dijo este joven. «¿Cómo es que sabes mi nombre?» «Yo lo sé todo. Siéntate. No me gusta repetir 2 veces las cosas. Por favor, siéntate». «¿Quién eres? ¿Dónde está el bebé que recogí del campo?» «Soy yo, tonto. ¿No me reconoces?» «Bueno, sin rodeos. Soy el diablo». ¿El diablo? Sí, así me dicen, pero me gusta más que me nombren el adversario. ¿Y qué haces aquí? Fácil. Vengo a proponerte algo. Mira, tu esposa te dejó hace unos meses, ¿cierto? Y se llevó a tu pequeña. ¿Y tú cómo lo sabes? Ya te dije, soy el diablo. Yo sé lo que ustedes los mortales hacen. Y es un error el que piensen que yo les digo qué hacer. Ustedes tienen esa libertad de actuar y de hacer lo que quieran. Yo solo los veo y escucho. Y ya, digamos que yo solo les ayudo un poco a que sus actos se hagan realidad. ¿Cómo? No te entiendo. Mira, fácil. ¿Quieres quitarle la vida a alguien? Yo te facilito todo para que lo hagas. Es lo que en realidad yo hago. Ayudarlos. Pero la idea surge de ustedes. No quiero oírte, le dijo Juan. Es más, no quiero verte en mi casa. ¡Lárgate! Mira, quiero proponerte algo. Juan no dijo nada y el diablo siguió hablando. ¿Quieres recuperar a tu hija, cierto? Juan nuevamente se quedó callado. Era obvio que él deseaba recuperar a su hija. Yo puedo ayudarte a lograrlo. Es más, si me dices que sí, mañana mismo ella estará contigo. ¿Y a cambio de qué?, preguntó Juan con interés. Mira, tendrías que hacerme un pequeñísimo favor. ¿Qué favor? Mira, hay un cura en este pueblo que quiero acabarlo. He tratado de que caiga en las tentaciones mundanas, pero esta persona no cae. Tiene una fe muy grande en su Dios. ¿Y qué quieres que haga yo con él? Fácil. Quiero que me ayudes a destruirlo. Estás loco. Yo no haré algo así. Ay, vamos, hazlo. Te ayudaré a que lo hagas. Nadie sabrá que fuiste tú. Además, podría ayudarte a cobrar venganza en contra de tu mujer. ¿Qué? ¿Atacar a Sofía? Sí. ¿No querías que ella recibiera un castigo por dejarte y llevarse a tu hija? Yo puedo hacer que ella reciba su merecido. Es más, puedo hacer que ella desaparezca para siempre. ¿Y por qué si a ella puedes destruirla, no haces lo mismo con el cura?, le preguntó Juan. El diablo, al escuchar esto, puso cara de disgusto, de molestia. Se dio cuenta que Juan, a pesar de ser un hombre humilde, no era tan tonto como se veía. El diablo sonrió fingidamente y continuó hablando. El cura está protegido por alguien de allá arriba, pero de muy arriba, y no puedo atacarlo. Pero tú sí, y a cambio, ya te dije, te ayudaré a recuperar a tu hija y a castigar a Sofía. ¿Qué dices? Anda, Juanito, dime que sí. Digo que te vayas al demonio, maldito ser. Juan corrió hacia la entrada de su casa, en donde tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe, y se la mostró, creyendo que con esto el diablo se espantaría y correría. Pero solo desató en él una carcajada que resonaba en todo el lugar.
Soy tu virgen. Ay, piénsalo bien, es más, aparte de recuperar a tu hija, te haré un hombre muy rico. Te puedo dar muchas monedas de oro para que nunca más vuelvas a trabajar en tu vida. Piénsalo, Juanito. Juan, que estaba cansado de la vida que llevaba en ese momento, terminó por caer en la tentación del maligno. Está bien. Creo que finalmente, si estás aquí es por algo. Así que acepto. El diablo volvió a reír con fuerza. ¡Ay, excelente! Sabía que tú eras el hombre indicado para hacer este trabajo. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Fácil, solo quitarle la vida al cura, de la forma en que puedas. ¿Así nomás? Sí, de la manera que sea, no me importa. Pero hazlo a un lado de mi camino. Está bien, me las voy a ingeniar para matar al señor cura. El diablo apagó la única vela que tenía delante de él y la casa quedó en completa oscuridad. No fue necesario que Juan buscara los cerillos para encender la vela, pues a los pocos segundos la energía eléctrica regresó. Juan se quedó ahí, parado, sin saber lo que realmente había sucedido. Había aceptado cometer un crimen, acabar con la vida del cura del pueblo a cambio de recuperar a su hija y tener mucho dinero. Se preguntaba si esto valía la pena y se contestó que sí. Juan era un hombre que tenía un oscuro pasado, pero jamás en su vida le había quitado la existencia a otro ser. Esta era la primera vez que haría algo así, y estaba muy nervioso. Comenzó entonces a planear cómo lo haría, cómo es que le quitaría la vida al padre del pueblo. ¿Lo esperaría que saliera a la calle por la noche a dar su caminata? ¿O lo haría por la mañana cuando salía a dar la comunión a los enfermos? No sabía a qué hora lo mataría, pero tenía que hacerlo. ¿Y cómo lo haría? No tenía un arma, pero tenía unas manos fuertes y podría ahorcarlo con facilidad. El cura era un hombre maduro, mas no un viejo. De esta manera lo haría, pues ¿qué tanto podía llevarle esto? Tan solo unos minutos. Juan no lo pensó mucho. Sabía que lo mejor sería hacerlo por la noche, pues así habría menos testigos. Ese día no fue a trabajar. Solo esperó a que cayera la noche para dirigirse a la iglesia y efectuar su crimen. Cuando la noche llegó, Juan estaba muy nervioso, pero decidido a cumplir su misión. El sacerdote, en cuanto salió de la casa parroquial, notó la presencia de Juan, el cual se dirigió hacia él para cumplir la orden que el diablo le había dado. El sacerdote, en cuanto lo vio venir, se detuvo y lo encaró. «Hijo, ¿acaso eres tú a quien el diablo ha tentado ahora?» Juan se quedó sorprendido con lo que escuchó. «Padre, ¿cómo es que usted...» «¿Cómo es que lo sé, hijo? No eres el primer cristiano que el diablo ha tentado en este lugar para que me mate». Juan se quedó ahí, parado, desconcertado y sin saber qué decir al respecto. «¿Qué fue lo que te prometió a cambio de quitarme la vida?» «Perdóneme, padre. No sé qué fue lo que estaba pensando cuando acepté la propuesta del maligno. Perdóneme, por favor». «No te preocupes, hijo. Sé que el diablo puede hacer caer a cualquiera. Vete a tu hogar. Yo rezaré por ti para que él no te moleste más». Juan regresó a su casa sintiéndose muy mal consigo mismo. Había caído en la tentación del diablo, y esto, por supuesto, que le trajo consecuencias. No se sabe con certeza qué fue lo que pasó o cómo se dieron las cosas. Solo se conoce que Juan no volvió a ser el mismo de siempre. Cambió su vida. Se transformó en otra persona y cayó en los vicios. Perdió su empleo y se le veía vagando por las calles, hasta que finalmente desapareció para siempre. El diablo seguramente tomó represalias contra él por no haber cumplido la misión que le dio, y que éste aceptó realizarla. Fin.